Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, hoy es sábado, estamos terminando la semana, una semana en bendición y esperamos que en medio de todas las circunstancias, yo no sé cómo esté su vida, pero sabemos que tenemos a un Padre bueno que se conmueve de nosotros y que nos dice que perseveremos en Él y nuestra esperanza está en Él y fiel es Él que promete que Él viene a su pueblo a salvar, a su iglesia. Vamos a orar. Padre, tú conoces a cada persona, Señor, que se conecta en este devocional. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces su estado de ánimo, cómo está su espíritu, cómo está su alma, cómo está su cuerpo. Lloro y ruego por cada uno de ellos y por mí y por mi familia y por toda tu iglesia, Señor, para que nosotros, Padre, tengamos siempre puesta nuestra esperanza en ti, nuestra mirada en ti, nuestra fe en ti, bendito Dios. Padre, gracias porque tú te has mostrado a nuestra vida precisamente como eso, como un Padre que significa que es proveedor, que tú tienes el control de todo y que tú vienes a tu pueblo a salvar desde acá hasta por la eternidad, por siempre. Esa es nuestra fe en ti. Gracias por resucitarnos a una nueva vida. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a leer una vez más el versículo 9 y el versículo 10 del primer capítulo de la primera carta a esta iglesia de Tesalónica. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Bueno, entonces hemos trabajado todo este capítulo primero del 1 al 10 y nos ha dado grandes enseñanzas Dios a través de su palabra. Y ayer les decía que hiciéramos como un análisis ahí reunidos en familia y a ver qué hemos ido nosotros obteniendo de la palabra de Dios. Cuando digo obteniendo es que hemos ido aplicando y que podamos decirle, mira, yo sé que antes era como, no sé, como mal geniado, ejemplo, o era, no sé, gruñón o fácilmente me exaltaba. Estoy colocando ejemplos, pero qué bueno que ya podamos encontrar en nuestros seres queridos, porque de pronto todavía no estamos dejando alojar a alguien en la casa o no hemos tenido la necesidad de hacerlo o Dios simplemente no nos ha usado. Pero qué bueno que tengamos presente eso para cuando sea el momento no nos neguemos a servir a Dios. Porque cuando dice el Señor, ¿y cuánto me sirvieron? Le hicieron una pregunta al Señor. Cuando estuve enfermo y me visitaste, cuando tuve sed y me diste de beber. Estoy parafraseando. Entonces, esta gente de Tesalónica había entendido claro el evangelio de Cristo. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que ya ellos habían dejado esos ídolos, porque en esa época, en la antigüedad digo yo, pero hoy en día también, estaban repletos de ideologías que los apartaban de Dios. Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia. Por eso el Señor nos dice en su palabra que no nos amoldemos a este mundo actual, porque cada vez, en cada tiempo, se presentan situaciones que desde que el hombre cayó allí en el huerto del Edén, siempre el hombre la tendencia es a hacer lo malo, a hacer lo que lo aparta de Dios. Y muchas veces nos lo presentan como algo normal, como una tradición, y que pues hay que respetar las tradiciones, pero ¿qué es más lícito? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Y ahí es cuando vamos a encontrar ciertas diferencias
que a nosotros nos toca saber manejar en el amor en Cristo, pero siendo radicales y cimentados en la palabra de Dios, no amoldándonos a ese mundo actual. Y el Señor nos manda a que seamos hospitalarios, a que pongamos nuestra esperanza en Él. Hoy vamos a trabajar esto y es esperar del cielo a Jesús. Mire, fiel es el que promete que Él un día va a venir por su iglesia y que de tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Voy a leerlo mejor, Juan 3, y voy a leer para ustedes desde el versículo 14. Por favor, acompáñenme acá. Juan capítulo 3, versículo 14 dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aquí Juan, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué le llaman el Hijo del Hombre? Él dejaba que lo llamaran así, mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre significa el que vino a servir. El Señor Jesucristo no solamente predicaba que hay que servir, sino que Él servía. Y acá mismo está hablando el Espíritu Santo, está hablando es el Señor Jesús, pero nos lo está contando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Él nos cuenta que el Señor Jesucristo dijo esto y lo plasmó acá. Recuerden, estoy leyendo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 14. Ahora leo el 15. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿El que crea en quién? En Jesús. ¿Qué es creer? Yo leo la palabra de Dios, oigo el Evangelio. ¿Qué es creer? Que empiezo a llevarlo a la práctica. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Vuélvanlo a leer en casa. Juan capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante. ¿Por qué les leo este texto bíblico? Porque este era el evangelio que lo que ya habían escuchado esta iglesia de Tesalónica a través de Pablo y Timoteo, quienes estuvieron allá, quienes les predicaron el evangelio de Cristo, quienes les explicaron, ejemplo, estos textos que le acabé de leer en Juan 3. Entonces, ellos esperaban y esperar del cielo a Jesús, a ese Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios en la persona de Jesús, que Él promete que Él va a venir por segunda vez, ¿cierto? Y su Hijo, o sea, y esperar del cielo a Jesús su Hijo, o sea, ¿el Hijo de quién? De Dios, a quien resucitó y que nos libra del castigo venidero. Y esto de resurrección significa un cambio. Y no puede haber resurrección sin muerte. Es decir, recuerden que hemos trabajado que muerte significa que estábamos separados para hacer lo malo, que nos habíamos desconectado del camino de Dios. Y así estaban esta gente de Tesalónica antes de que escucharan este evangelio de Jesucristo. Ejemplo como lo que les acabé de leer de Juan 3 y de los versículos 14, que los invito a que lo vuelvan a leer en casa, por favor. ¿Y qué encontramos acá? Que después de que tenemos un encuentro personal con Jesús, estamos siendo ¿qué? Resucitados, cambiados día a día, convertidos a tener unas profundas convicciones de lo que dice la palabra de Dios. Y esa es nuestra esperanza, que fiel es Dios que promete y nosotros creemos lo que Dios dice en su palabra. Y lo cumplió en la persona de Jesús. Él vino y dio su vida por nosotros, resucitó, está sentado a la diestra de Dios y nos resucitó a nosotros. Y también nos da otro regalo. La gracia es multipropósito, digo yo, y les he contado que la gracia no solamente nos regala salvación, sino que empieza un cambio y una transformación en nuestra vida que se llama santidad.
pero también nos libra de la ira de Dios, porque dice que nos libra del castigo venidero. Cuando ustedes y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él es nuestro Señor, Él nos salva, pero Él nos cambia y nos transforma y nos hace objeto del amor de Dios. Ya no hay más enemistad entre Dios y nosotros, porque Dios se entregó en la persona de Jesús. Él se quitó su divinidad y vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Nos resucita a una nueva vida, nos compró a precio de sangre y nos salva de la ira de Dios, porque un día el Señor Jesucristo va a volver por segunda vez a hacer juicio sobre las naciones. Pero ese juicio no es para los creyentes, es para los que no creen. Por eso le leí Juan capítulo 3, vuelvan y leanlo en casa desde el 14 hasta el 18, pueden leerlo, por favor, y creamos en esta bendita palabra. Así como creyeron esta gente de Tesalónica, así esté creyendo tú y tu casa serán salvos. Son promesas que Dios da, pero tiene que haber ahí un Cristo, es decir, un hombre o una mujer que tenga a Cristo en su corazón, que tenga las convicciones de esta palabra para decir, vamos a hacer de nuestro hogar, de nuestra familia, un altar para Dios. Pero ¿desde dónde comienza ese altar? Desde tu mente, desde nuestra mente, desde nuestro corazón, desde nuestro ser interior. Y vamos a encontrar una diferencia de la antigua manera de vivir, amoldándonos al mundo y siendo serios, radicales, firmes, sembrados, anclados, cimentados en la palabra de Dios. Ese es el gran reto, porque Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, no con aguas tibias, porque dice la palabra de Dios también, que a los tibios los vomitaré de mi boca. Y ese es el gran reto para hoy, que estemos siempre con esa esperanza en Jesús, pero no con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No escuchando la palabra de Dios, pero no la creemos porque seguimos haciendo conforme el mundo nos dice, conforme las tradiciones del mundo lo indican. Y eso no le agrada a Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque solo en ti hay vida. Gracias porque la única forma que tenemos de contrastar qué es bueno y qué es malo para nuestras vidas es tu palabra. Porque desde el Edén ese fue el gran pecado de Adán y Eva. Querer ellos considerar siempre y decidir qué era bueno y qué era malo. Por favor, Señor, ayúdanos cada día. Ilumínanos, recuérdanos esta palabra que nos enseñas para llevarla a la práctica. Y tenemos ese reto de no amoldarnos a este mundo, sino que tú nos das el ejemplo, no solamente tú, mi Señor Jesucristo, sino nos muestras a través de una iglesia como nosotros, seres humanos con muchas debilidades, pero que entendieron tu evangelio y se convirtieron, dejando todos esos ídolos y esa antigua manera de vivir conforme a la voluntad del hombre y del sistema que estuviera en ese momento. Hoy también te pedimos, Señor, para que no nos amoldemos a este mundo, sino que tengamos presente tu palabra para llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.